Me entero por ahí, por las redes, que hoy cuando estoy grabando esto, que es 1 de octubre y más específicamente 1 de octubre del 2022, se cumplen 40 años de la salida de uno de mis álbumes favoritos. Estoy hablando del disco The Night Flight de Donald Fagen. Les voy a contar, nada, un poquitito, no sé si saben quién es Donald Fagen. Donald Fagen era una de las mitades de Steely Dan junto a Walter Becker. Steely Dan es este grupo ultra sofisticado de música pop, rock, jazz, todo lo anterior, basado en canciones muy finas, muy sofisticadas, con unos arreglos exquisitos. De hecho, la anécdota es que al muy poco tiempo de empezar su carrera discográfica, empezaron a ellos ser como una especie de directores musicales de un grupo de músicos de sesión. Los músicos de sesión, los mejores del mundo, los que tocaran en los discos de Johnny Mitchell o en los discos de Toto, o nada, esos músicos exquisitos, haciendo unos arreglos increíbles. Sus discos son muy influyentes, especialmente muy influyentes en el rock argentino en la época de fines de los 70, esta cosa de el jazz rock, esa cosa medio progresiva, pero no de la tradición inglesa. Piensen en Spinetta Jade, Serú Girán, ¿no? Básicamente esas dos cosas. Bueno, Donald Fagen era parte de este grupo y en el año 82 graba lo que es su primer disco solista. Es un disco que se llama The Night Flight. Y es un disco que llama la atención por su sencillez. Por supuesto, es una sencillez hiper engañosa. Es un disco súper sofisticado, pero mucho menos pretencioso que los discos de Steely Dan. Son unas muy poquitas canciones escritas e interpretadas por él, más un grupo de nuevo, músicos de sesión que andaban por ahí. Este disco tuvo 2 hits, es decir, Steely Dan tuvieron algunos hits en su carrera, pero eran músicos de álbumes. Sus álbumes vendían muy bien, pero nunca fueron una banda de singles, si bien tuvieron singles. El disco de Fagen tiene 2 singles que pegaron muy bien, porque, entre otras cosas porque les hizo videos y era el momento, los albores de la MTV, entonces tener un video recontra garpaba. Él los hizo de 2 canciones, de una que se llama New Frontier. El video de New Frontier yo recuerdo haberlo visto, y ahora les voy a traer un recuerdo personal sobre el disco de Night Flight, varios recuerdos personales sobre el disco de Night Flight, pero el video de The New Frontier acá se vio, no es The New Frontier, ese es el cómic de Darwin Cook, New Frontier. Y después el otro hit se llamaba Año Geofísico Internacional, que es International Geophysics, y en realidad la sigla es IGY, que también fue un hitazo. Acá en la radio se pasó muchísimo, y también después fue un hit para Howard Jones, que lo volvió a grabar unos cuantos años después. Y entonces acá es lo que les quiero hablar de la influencia de este disco. The Night Flight es un disco que, más allá de la pieza en sí, de lo buena que es, si les gusta Thomas Dolby, si les gusta Howard Jones, es un disco indispensable, es un disco que influenció mucho eso. Es un disco que, si bien no es un disco techno, es un disco de sintetizadores. Tengan en cuenta, 1982, todavía las cosas más electrónicas eran más experimentales. Acá es la idea de Donald Fagen, donde los discos sonaban como si estuviesen grabados con un metrónomo de todas maneras, aunque no hubiese una máquina de percusión electrónica, y mucho pad y mucho riff hecho en sintetizadores. El tipo de música que a mí me gusta, por eso es que este disco me gusta tanto también. Me gustan los de Steely Dan, pero este disco me llega mucho más. Les cuento cómo descubrí a este disco. Creo que ya los conté en algún otro lado. Yo escuchaba mucho en la radio el programa de Graciela Mancuso. Graciela Mancuso tenía un programa en la radio, en la FM de Radio Rivadavia, a la tarde. A la mañana estaba Badía y a la tarde estaba Grace Mancuso. Bueno, Graciela tenía en general me gustaba, me sigue gustando, ¿no? Grace falleció, pero todo lo que hacía Graciela. Y en su programa tenía 2 columnistas invitados que generalmente le venían a traer música nueva. Esos comentaristas eran Alfredo Rosso y Roberto Pettinato. Sí, el Pettinato. Esto es antes de Sumo, imagínense, ¿no? Pero después del Expreso Imaginario, ese momento intermedio de Petty. Bueno, es Petty justamente, y un día que estaba Rosso en el estudio también, que trae el disco de Donald Fagen. Enseguida los 3, ¿no? Graciela era muy musiquera y sabía mucho, entonces todo, Donald Fagen, Steely Dan, bla, bla, bla. Y presentaron el disco, lo escucharon, a mí me partió la cabeza y me puse a hinchar las pelotas con ese disco, no sé ni idea cómo.
ahora estoy cayendo, que fue en octubre del 82, bueno, en diciembre del 82, para Navidad, mi hermana Marcela me regaló el vinilo de The Night Flight, que lo estuve buscando por ahí a ver si todavía lo tenía, debe estar en casa de ella, Marcela seguro lo tenés vos, pero nada, hinché tanto las pelotas, nivel, Marcela se dio cuenta que ese disco me encantaba y lo gasté y lo recontragasté. Nada, me parece un disco fantástico. Y les hablaba de la influencia en músicos. Thomas Dolby, nada, el disco de Flat Earth de Thomas Dolby, que es un discazo y que por ahí le hago, si algún video cortito, en algún momento también. Díganme si les gustan los videos cortitos a todo esto. Esto es una prueba piloto, pónganle, bueno. El disco de Flat Earth de Thomas Dolby, influenciadísimo por en general Donald Fagen, pero muy especialmente por The Night Flight, y como le decía, Howard Jones, sus discos, a partir de su tercer álbum, digamos, ¿no? Los primeros dos discos de Ojo es Ho Joe, ¿no? Howard Jones, son un poco más de la época más Inglaterra, primera mitad de los 80, los otros discos como que Howard empieza a tratar de hacer una cosa que se aleja un poco del tecnopop y hace una cosa un poco más sofisticada. Disculpen el sonido de los colectivos, estamos grabando de día. Y hace un cover de esta canción de Donald Fagen. Pero cuando les hablo de influencia, el disco que sin lugar a dudas está más influenciado, de buena manera, no estoy hablando de copia, no estoy hablando de robo, por The Night Flight, es Clicks Modernos. Clicks Modernos es un disco construido a la sombra de The Night Flight. Comprendan esto, ¿no? Charlie era fan de Steely Dan, abiertamente lo ha dicho, abiertamente lo ha expresado. Estaba componiendo las canciones tipo año 82. De hecho, algunas de las canciones que están en Clicks Modernos, Charlie ya las presentó en la presentación de Yendo de la Cama al Living, ¿no? Lo que después sería Plateado sobre Plateado, que se llamaba Huellas sobre el Mar, Los Dinosaurios. Estas canciones son canciones de Charlie anteriores que él ya estaba tocando, así que claramente estaba componiendo este disco con este sonido, y cuando se va a Estados Unidos a grabarlo, se junta con Pedro Aznar. Pedro Aznar, según Charlie, detesta a Donald Fagen. Esto me parece interesantísimo, sobre todo pensando que cuántas cosas de Pedro Aznar tienen una influencia de Steely Dan y de Donald Fagen también, pero bueno, estos son cosas, anécdotas que cuenta Charlie de la época. Se van a grabar en Estados Unidos, entre otros músicos invitan a Larry Carlton a que toque la guitarra en el disco. Larry Carlton era un sesionista que tocaba en los discos de Steely Dan y toca en The Night Flight también, es decir, los dedotes de Donald Fagen están por todos lados, y muchas de las canciones, la canción Nuevos Trapos, por ejemplo, podría ser una canción de The Night Flight, así perfectamente. Y lo digo de buena manera, es decir, no digo Charlie copió esta canción, cosa que Charlie ha hecho con otras canciones y de otros artistas, pero en ese caso me encanta este sonido, quiero incorporar algo de este sonido en mi disco. Y es más, si disfrutan Clicks Modernos, escuchen The Night Flight, pero no para decir, mirá los robos, sino porque si les gusta ese disco les tiene que gustar este otro, porque son discos muy similares. También son primer disco solista de músicos que estaban como muy asociados a los proyectos que hacía colectivamente con otra gente, una búsqueda personal, discos que de alguna manera incorporan de una manera muy fuerte el sonido de los sintetizadores, así que hay mucho en común. Para mí es imposible escuchar uno sin el otro, hasta en las dos tapas en blanco y negro les diría que hay algo parecido también. Y de nuevo, no estoy acusando a nadie de robo, estoy diciendo la larguísima sombra que genera The Night Flight sobre eso. Bueno, Fagen después grabó otras cosas, volvió con Steely Dan en los 90, es una figura de culto, súper querida, muy apreciada por otros músicos, muy apreciada por lo que los ingleses llaman los musos. Los musos son esa gente que son músicos para músicos, digamos, y también tiene mucho fan que como que están escuchando eso. De hecho, no es raro que a la gente que le gusta el rock sinfónico, por ejemplo, le guste Steely Dan, porque si bien no tienen nada que ver, hay una cosa de la sofisticación que tiene que ver con todo esto. 40 años de Night Flight, yo ya era un adolescente que pudo escuchar en la radio y hinchar las pelotas para que le compraran el vinilo, así que
Nada, eso habla de que yo soy viejo, más que ninguna otra cosa, pero bueno. Y les dejo una notita sobre el pop sofisticado también, porque es uno de los videos que se viene en el canal. Voy a hablar de Sofistipop, me lo sugirieron muchas personas. Voy a estar igual más hablando del Sofistipop inglés y específicamente de los 80, pero bueno, eso es en algunas semanas. Me comentan si escucharon The Nightfly, qué les parece. Me comentan qué les parece este formatito de video. Me comentan si le tenemos que dar unos cafecitos adicionales al editor porque le estoy metiendo formatos nuevos. Y como siempre, nos estamos viendo. Gustavo, era un video corto. 10 minutos 39. Te lo digo.